Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy voy a hacer un video porque ya en el sur de California empezaron las lluvias. Estamos a finales de otoño, faltan como unas 2 semanas para que empiece el invierno y ya empezó eh, la primera lluvia, empezó anoche. Y les quería hacer este video porque es algo que hacemos justo antes de que empiece la temporada de lluvias, y déjenme enseñarles qué es. ¿Ven ese círculo alrededor del árbol? Eso es chicken manure o estiércol de pollo. Y justamente mucha gente acostumbra a fertilizar empezando la primavera. Nosotros preferimos hacerlo antes de que empiecen las primeras lluvias de invierno, porque aunque los árboles estén dormidos, queremos aprovechar esas lluvias para que este fertilizante sea absorbido por la planta. ¿Y dónde lo aplicamos? Bueno, fertilizante, por llamarlo de alguna manera, porque para eso es que lo estamos utilizando, esta compostura de estiércol de pollo. Tiene que estar bien composteado, o sea, no puede ser estiércol de pollo fresco, porque puede tener gérmenes, infecciones que puedan transmitirse a través de la tierra, de los árboles y después a nosotros. Tiene que estar muy bien composteado. Nosotros compramos uno que ya viene listo, preparado, ya tiene tiempo composteándose, o sea, deteriorándose, secándose. Y la manera como lo aplicamos es justamente donde terminan las puntas de las ramas exteriores. Justamente yo ahí voy siguiendo y lo coloco. No sé si aquí se pudiera ver que aquí está la rama y ven que cae justo donde está el círculo o el aro que estoy haciendo alrededor del árbol con el compost de pollo. ¿Y eso por qué? Porque cuando empiece a llover, estas ramitas que están aquí van a gotear, y esas gotas van a estar humedeciendo justamente este borde de aquí que me interesa, y una vez que se humedece, pues todo eso va a ir hacia la profundidad de la tierra y por supuesto después hacia las raíces. De esa manera me aseguro de que esas raíces estén bien alimentadas, y cuando llegue la primavera ya está toda esa tierra bien fertilizada y ya las raíces están con el alimento ya listo para absorberlo y empezar a crecer. Así que por esa razón lo hacemos, o preferimos nosotros hacer la fertilización justo antes de que empiecen las lluvias. O sea, en lo que yo veo que va a empezar la temporada de lluvia, ya unos 2 días antes ya yo empiezo a poner el compost alrededor de los árboles, de manera de que ya esté disponible para ellos todo ese alimento cuando llegue la primavera, ya esté absorbido en la tierra. Y bueno, así quedaron todos los arbolitos. Fíjense que aunque estén dormidos, este está dormido, pero tiene todo su aro. Y fíjense que igual donde terminan las puntas de las ramas, ahí es que estoy haciendo todo el aro alrededor, de manera de que por goteo, al llover, todas esas gotas fuertes que caen de las ramas, pues vayan mojando, humedeciendo todo ese compost. Y bueno, así se está viendo antes de que empiece el invierno. Todo el huerto ya está todo fertilizado, y de esa manera ya en primavera ya yo estoy tranquila de que no tengo que estar preocupándome de alimentar los árboles, porque ya lo hice con anticipación y ya el alimento va a estar disponible para esa época, porque ya después de con tanta lluvia, pues ya todo eso se absorbió y está disponible a nivel de las raíces. Y bueno, eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Para cuando ponga este video ya debe ser Navidad o fin de año, así que bueno, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y bueno, que el año que viene los huertos de todos sean muy fructíferos y que podamos disfrutar de ellos.
Así que sin más me despido. Hasta el próximo video. Hasta la próxima.